Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es jueves, ya estamos a 7 del mes de enero del año 2016. Así es que estamos ya, hoy es, bueno, mientras se inician las labores escolares, todas las escuelas públicas y colegios privados del país, tanto de inicial como de media. Así es que nosotros hoy decimos que los maestros tienen trabajo, los profesores están entonces en el trabajo y los alumnos están pues fajados los alumnos en todo lo que tiene que ver con el reinicio del año escolar y el inicio de este semestre escolar. Así es que muchas cosas interesantes hoy en este su espacio, el turno libre del día de hoy, donde vamos a hablar hoy de los Santos Reyes, donde vamos a hablar hoy de todas estas cosas interesantes que, bueno, dan siempre inicio a un nuevo año. Mucha gente sigue la delincuencia, sigue azotando duramente toda la sociedad dominicana, sigue también pues la gente pensando en qué será de este año nuevo, que se dice que hay un inicio de bueno, un inicio de año y también la corrupción y también medidas económicas por las cuales hoy el presidente, el Estado dominicano, la dirección del Estado estará hoy anunciando todas estas medidas. Y eso es lo que hay que analizar en el día de hoy. Bueno, también al inicio de este año escolar hemos visto cómo está la basura en todo el territorio de esta ciudad de Santiago, en gran parte de la mayoría de los pueblos, pues está la basura tirada en las calles. Se han improvisado enormes basureros. Pero además de eso, hoy hay que hablar de la justicia dominicana. Y bueno, hemos visto ya actividades y dicen que la justicia supera la impunidad y en materia de corrupción. Procura cita como desafío de la justicia el asunto de la corrupción. Bueno, dice que el petróleo de Texas también abre con un descenso de 3.33% hasta 32.84 dólares por barril. Bueno, hay también eh, muchas cosas que se dicen. Ya ayer empezábamos la discusión bueno, de que los encargados hoy están diciendo que hay un crecimiento económico enorme en la República Dominicana. Y hoy esto es objeto de muchos análisis y comentarios en todo el país. Bueno, la celebración del Poder Judicial, ya decíamos que hoy es día del Poder Judicial, hoy los tribunales están bueno, de júbilo, de fiesta, y muchos dicen, se están haciendo muchos análisis de toda la situación del Poder Judicial, de la justicia. Y nosotros hemos estado haciendo llamados desde aquí para que la justicia la veamos como un desafío, como un pensamiento, como algo de la filosofía, un contenido filosófico de la justicia dominicana, y entonces llamar, analizar e interpretar lo que es justicia, para que entonces hablemos de esto. Mientras tanto, en este Día de la Justicia, encuentra el Poder Judicial aquí sumergido en una situación bastante difícil, bastante difícil. ¿Y cuál es la situación entonces del Poder Judicial? Hoy aquí encontrando esta situación de justicia. Pero que aquí no hay un pensamiento de justicia, una definición concreta de la justicia, que aquí la justicia que hay es una justicia que fue hecha pensando en un pequeño grupo, como dicen muchos, hicieron la ley, hicieron las trampas, han hecho la ley, han hecho la trampa y están manejando en ese sentido.
Nosotros vamos a poner el teléfono, el teléfono en pantalla ahí para que usted también pueda participar en este tema que es bastante interesante. Dice, hay aumento, hay bueno, aumento de la preocupación por el asunto de los terrorismos, del terrorismo, esos son en España. Aquí ya decíamos que vemos cómo anda la justicia. Aquí hemos dicho que hay que definir bien claro el concepto de justicia. Aquí nosotros hemos visto cómo se trabaja la ley, qué ley que se aplica, cuál no se aplica, para qué se hacen las leyes y también si esas leyes están hechas en base al ideal, al pensamiento de justicia. Bueno, en ese sentido, nosotros decimos que hemos dicho en varias ocasiones que aquí no podemos hablar de justicia porque tenemos una justicia estructurada en base a una estructura que nosotros decimos, esa estructura responde a las necesidades y responde a la realidad social que vive hoy la sociedad dominicana. Esa es la pregunta que hoy nos hacemos nosotros. Y vemos que si definimos la justicia en esta sociedad dominicana, entonces la justicia anda, como llaman por ahí, dicen por aquí mucha gente, manga por hombro. Y no se sabe entonces el tamaño de la manga y no sabemos entonces si es que está por el hombro, está por los codos o está donde va la manga, que es aquí en el huesito, en este huesito. Y entonces, por eso nosotros decimos, cuando anda manga por hombro la justicia, entonces está muy mal. Cuando hablamos de que tenemos un instrumento judicial, no tenemos instrumento judicial. Cuando hablamos entonces de que hay unos niveles de organización y un pensamiento filosófico en la justicia dominicana, decimos también no es posible que tengamos un pensamiento filosófico que esté acorde con la definición de ese concepto que es justicia, que es justicia. Y nos vamos entonces, por ejemplo, a ver los casos, los hechos de justicia. Y ya decíamos que andan por ahí muchos hechos de justicia, muchos casos. Muchas veces mucha gente que dice que la justicia aquí es como la ley del embudo, lo ancho para unos pocos y lo estrecho para la inmensa mayoría. Y es así porque también por eso decíamos que hay que definir claro cuál es el pensamiento de la justicia que nosotros decimos, la definición que tenemos del concepto justicia. Y decimos que justicia es equidad. Y decimos que justicia es un pensamiento filosófico que debe ordenar y debe ser el pensamiento filosófico ideal para que toda sociedad funcione de manera equitativa, de manera que garantice bienestar, que garantice los derechos fundamentales y que garantice también los derechos que se establecen en base a este asunto de la justicia. Y bueno, hablar de la justicia es hablar en el contenido máximo de las cosas, es hablar entonces de ese pensamiento de bienestar y de justicia y de equidad, de igualdad, de igualdad. Si somos seres humanos iguales, necesitamos las mismas cosas, necesitamos todos, necesitamos las mismas cosas. Entonces, garantizar esas cosas no es nada fácil, entonces es elemento de la justeza, de la justicia, así es. Entonces, tenemos aquí una justicia integrada por una Suprema Corte de Justicia, un Procurador General de la República, un sistema judicial basamentado en jueces, esos jueces de instrucción, jueces de paz, todos esos elementos. Esa es la instrumentación que tenemos aquí. O sea,
el aparato jurídico-político de organigrama que garantiza el funcionamiento o el quehacer de la justicia. De la justicia que, como dije, hemos plasmado y hemos hecho que está hecha en base con muchas desigualdades, en base a desigualdades. Esa justicia es la que reina en el país y aún esa justicia falla en innúmeras veces, innúmeras ocasiones. Al fallar esa justicia que está muy mal hecha, de una manera muy desigual, muy dispareja, para que nos entendamos, que favorece a grupos, a pequeños, a grandes, bueno, o a grupos de poder, que responde a grupos económicos, de poder político, de poder social, y responde a eso, y eso es lo que nosotros decimos que hay que ver, valorar y establecer para mejorar, ver si podemos mejorar esa situación. Vemos entonces que en las justicias hay casos, muchos casos, que aún favoreciendo a un sector, pues aún así son injustos, pero sin embargo eso es lo que establece la justicia. Por eso ustedes ven muchas veces reclamos, vivemos por ejemplo un reclamo simple, laboral, y vemos que aquí duran 2 años por cansancio, en todo el procedimiento de la justicia duran 2 años, y por cansancio el obrero tiene que coger lo que el patrón le quiera dar y lo que el abogado pueda conseguir, porque también tiene que partir con el abogado, y entonces después el trance no es de él solo, es del abogado también. Entonces, todo eso son elementos que uno tiene que analizar para ver si está establecido un régimen que realmente es de justicia, es justo. Se hace con esto justicia, se establece justicia con esto. De eso hay que analizarlo profundamente, y por eso hablamos de que tenemos un poder judicial que no responde a la realidad social que vive la República Dominicana y que vive nuestra sociedad. Por eso vemos que hay injusticia en la justicia, en la constitución, en la formación y en el desarrollo, en desenvolvimiento y en la aplicación incluso de lo que ellos llaman justicia. Tenemos eso por norma, pero además de eso vemos que aquí hay tráfico de influencia en el poder político, hay tráfico de influencia en el poder económico, y hay tráfico de influencia también aquellos que tienen poder social. Esos son los que tienen voz. Hay muchos que no tienen voz en la justicia, hay muchos que no pueden hablar, hay muchos que aunque hablen, pues como quiera se perjudican, hablando se perjudican más, y se lo establecen en la justicia que ha hecho el hombre, y en la definición del concepto de justicia. Es justo lo que ellos han establecido en un papel, lo que ellos han establecido en una carta magna, lo que ellos han establecido en una ley, lo que ellos han establecido en un código, sí, en un código procedimental, de procedimiento. Hasta eso ellos llaman ley, el asunto de justicia. Bueno, para ver uno de estos casos, nosotros vamos a poner una imagen que tenemos ahí del PECA, donde se interroga al ex juez Francisco Arias Valera. Vamos a ver esta imagen, Pocho, que tú tienes ahí. Vamos a verla. Bueno, ¿qué pasó, Pollo? Pues ahí está. Mecanismo de que ellos puedan fijar sus posiciones respecto a las pruebas y evidencias que hemos ido recolectando, y puedan tener los mecanismos para solicitar diligencias y todo en una investigación que entendemos que también debe velar por que la persona tenga la oportunidad de ejercer una defensa objetiva. Entonces nosotros entendemos que en 7 días ya una persona con conocimiento de que iba a ser interrogada pues ha tenido un mecanismo para comunicarse con su abogado, además de que le fue ofrecido en el día de hoy la posibilidad de hacerlo. Y hubo una comunicación del Ministerio Público con el abogado, y el abogado dice que realmente tiene otro compromiso. Bueno, ya vimos ahí
esta intervención del juez y qué interesante, porque es que cuando, cuando establecemos, vemos este asunto de la justicia, de estos jueces, esto es un caso que nosotros hemos analizado en innumerables ocasiones en este programa, pero es que el caso de la justicia es como nosotros hemos establecido. Hay tráfico, mucho tráfico de influencia. Y cuando se ve involucrado el mismo, bueno, este mismo sistema, este mismo organismo de, de justicia, bueno, de impartir la justicia, de ejecución de las leyes, de las normas para hacer justicia. Entonces, cuando vemos estos casos, entonces nosotros decimos, eso no es un, una institución, un instrumento, un órgano del Estado. Esa gente que nosotros le pagamos, esa gente que con el dinero de nosotros pues se paga, entonces esas son las gente que están haciendo este tipo de cosas. Y nosotros, nosotros nos atrevemos a decir que es ciertas normas, es cierto deber, es cierta formación que hay que hacer en ese sentido. Y por eso el Poder Judicial político tiene que valorar, tiene que determinar, tiene que ver, tiene que establecer las normas y las reglas y también ver si la sociedad en su conjunto nos ponemos a analizar el funcionamiento de estas estructuras políticas que han venido haciendo todo este tipo de cosas y no es en este nada más. Por eso hablamos de corrupción, hablamos de impunidad que atrapa, encuentra el Poder Judicial en unos niveles de impunidad. Vemos entonces muchos casos que se pueden decir de corrupción. Además de los casos de corrupción, de los casos de delincuencia, de violencia, de necesidades, de estructura, de muchas cosas que no son de las que deben funcionar en un sistema donde se pretende que sea democrático, que sea un sistema con la participación de los entes nacionales y entonces que marque, que se enrumbe al crecimiento y al desarrollo de toda la sociedad. Bueno, nosotros eh, tenemos también que valorar los casos de todas estas cosas. Vamos a ver ahora la entrega de juguetes hecha por la primera dama en las cárceles del país para que sigamos con este tema ahí encadenado. Vamos a ver si es justo esto también, que se vaya a hacer entregas a las cárceles a los niños de juguetes para los niños de esos reos. Vamos a ver a la primera dama haciendo entrega del juguete y dice el asunto de los feminicidios. Cambie su corazón y sustituya las cosas que no puede dominar, porque el hombre no puede dominarse por sí solo, tiene que buscar de algo supremo y esa supremacía viene de Dios. Cada niño que hay aquí tiene algo que darle al mundo, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de velar por cada uno de ellos y por la calidad de vida que tengan como enfermos en este hospital. Habla la primera dama, la situación que se dio con los feminicidios, cuántas situaciones difíciles ha vivido el país con ese asunto de la violencia, de la inseguridad, de los feminicidios. Bueno, ahora se dicen que han traído también las redes sociales, han traído muchas cosas porque se develan muchos secretos, se hacen muchas cosas, se hacen mucha denuncia aquí a través de las redes sociales y esto ha generado también incluso a dar un impulsito más a este asunto de los feminicidios, de los celos, de la violencia intrafamiliar, de todas estas cosas. De todas estas cosas es que nos está hablando aquí la primera dama. Y bueno, ya decíamos nosotros que
este asunto de la justicia hay que tener bien definido un asunto de lo que tiene que ver con sí, lo que tiene que ver con este asunto del orden y de definición concreta de ese concepto como es la justicia. Para ser justo, ¿verdad? Ser justo lo primero, decía nuestro patricio Juan Pablo Duarte, si querer ser felices. Bueno, no es posible ser feliz si no hay estos niveles de justicia y de equidad y que esta justicia esté acorde con esta situación. Vamos a ver ahora, Pocho, el asunto de este asunto del ITEVI, el aumento de los ITEVI, y que se dice que ha estado programado, eso es lo que dice la gente, esta gente del aumento del ITEVI, la gente del cobro de los impuestos. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Sabiñón en ese sentido del aumento del ITEVI. De la ley de reforma tributaria aprobada en el año 2012 que establece un escalonamiento en lo que es la aplicación del impuesto a la transferencia de bienes neutralizados y servicios. Es nada más que el cumplimiento de una legislación que ya fue aprobada en el año 2012. Habría que preguntarle a las autoridades de impuestos internos, pero yo creo que el deber de todos, para mal o para bien, es cumplir la ley. Cumplir la ley es aumentar los ITEVI. Es justo. Por eso nosotros hablamos del sistema de justicia. Es justo. Esa ley, ¿quién la hizo? Y esa declaración de esa reforma fiscal, ¿quién la hizo? La hicieron esta gente. Lo mismo que hoy uno dice, pero bueno, ¿para qué siguen las recaudaciones? ¿Por qué se está dando el crecimiento económico? Y no sé si está ahí más el asunto del crecimiento económico. Entonces, porque es que Valdés Albizu habla de un crecimiento económico de un 7%. Y entonces vemos aquí el asunto del aumento del ITEVI. Pero vemos las recaudaciones. ¿Con qué se dice la gente? ¿Qué estamos pagando nosotros con eso? Con ese crecimiento del ITEVI, ¿qué estamos pagando? Precisamente estamos pagando el que estas autoridades hoy hayan conseguido el poder y que entonces desde el poder hayan estas transformaciones, hayan esto, y entonces ellos llaman eso justicia. Crearon un hoyo fiscal para tapar ese hoyo fiscal. Entonces, si hicieron todas estas cosas, entonces eso que hacen hoy, esas medidas, que toman esas medidas económicas, sociales, políticas, son precisamente, están con este asunto del ITEVI pagando ese hoyo fiscal, cubriendo ese hoyo fiscal. Y ellos han dicho que lo han pagado, el hoyo fiscal. Entonces, sin embargo, dicen que hay que seguir cumpliendo con esa ley que ellos hicieron para pagar ese hoyo fiscal y entonces aumentar el cobro de los impuestos, entre ellos este impuesto a la transferencia de bienes y servicios, que es el ITEVI. Dicen que estaba establecido, que lo pararon el año pasado para no hacerlo de un golpe, y entonces ahora lo que dice el ministro de Industria y Comercio es que hay que cumplir con esa ley que fue aprobada en el 2012, esa ley que hicieron esos legisladores y que hicieron fue sometida por este gobierno del presidente Danilo Medina, y entonces el pueblo debe seguir pagando ese costo con el cual ellos han hecho uso toda la vida. El clientelismo político, las compras de dirigentes, de funcionarios, de grupos, todas esas trampas que hacen en los procesos electorales, eso es lo que se está pagando con este asunto de estos impuestos. Y hemos dicho en númeras ocasiones, el pueblo debe tomar conciencia, el pueblo debe crear sus estructuras políticas para responder a estos políticos tradicionales que han venido año tras año, a través de hace más de 50 años, que han venido entonces haciendo uso de estos fraudes electorales para entonces después cobrarlo con medidas y que van en perjuicio de la mayoría y de la sociedad dominicana.
De eso es que se trata. Por eso es que hay que establecer, que hay que empoderarse, que hay que tomar conciencia y todos estos temas y todas estas cosas cuando nos la proponen, entonces nosotros responderle el día de las elecciones y porque nos dan 500 pesos y entonces tenemos que pasar 4 años pagando ITEVI, pagando impuestos por todo, por la respiración, por el aire, eso van a cobrar impuestos en los próximos. Cuando no encuentren cómo cobrar el impuesto, van a decir, bueno, esto es una necesidad para vivir. El oxígeno, entonces le van a poner un impuesto al oxígeno. El agua es una necesidad para vivir. Hay que poner impuesto al agua, hay que subir el agua para que aumente el impuesto. Y de esto es que se trata. Es de la sobrevivencia. Es de estructurar un sistema social, un sistema político-social, que garantice la justicia, que garantice entonces la equidad, que garantice el bienestar, que garantice el orden, que garantice entonces el vivir con dignidad, en mejores condiciones, mejorar nuestras condiciones de vida. De eso es que se trata. Por eso, cuando vemos aquí, vemos esta posición de Valdés Albizu, de toda esta gente, cuando vemos esta posición de estos políticos, cuando vemos un gobierno que dice que sí, que a través de sus organismos dice que sí, que hay que establecer el orden y garantizar entonces que se cumpla con la ley. Y esa ley, ¿quién la hizo? ¿Y por qué la hizo? Esa es la respuesta que hay que darle a estos funcionarios. ¿Quién hizo la ley y por qué la hizo? ¿Y para qué la hizo? Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a recordar que llegamos gracias a Provamol y la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca y Licey, protegiendo al pequeño y mediano productor, pero también dándole todo lo que necesita para producir con la calidad que usted se merece, amigo consumidor. A Provamol está ubicado en la carretera Duarte, en el kilómetro 11 del municipio de Licey al Medio. Gracias también al doctor Lenín Quesada, que es alcalde del municipio de Licey al Medio, trabajando por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Doctor Lenín Quesada, alcalde de Licey. Y gracias a Bolívar Paulino, a Chucho, que es el director de la Junta Distrital de Las Palomas, de la mano con todos los sectores para lograr el desarrollo de este distrito municipal. Gracias también a Bretón Comercial, la condición que usted necesita para descansar lo consigue en Bretón Comercial. Vamos a la pausa y regresamos en breve con mucho más en este su espacio Turno Libre. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Ayer lo soñé, hoy lo recuerdo bien. Era un lugar donde encontré un nuevo amanecer, una ilusión, un nuevo color. Es lo que siempre soñé. Y el gran día al fin llegó, una aventura llena de emoción. Vamos compartiendo para cumplir un sueño. Y yo me siento muy bien. Y me siento bien. Pinturas Rocamar, calidad que inspira pintar. El país necesita en el Congreso hombres y mujeres honestos. El licenciado Julio Martínez, educador, abogado, trabajador comunitario y por ser un hombre de fe, lo llevaremos al Congreso. Por ti y por mi país, licenciado Julio Martínez, diputado, circunscripción número 1, Partido Revolucionario Moderno, PRM. Levántate, alza tus manos.
Esta no es una simple libreta, es la libreta de la Cooperativa La Altagracia y tenerla es la clave de tu desarrollo. Te da escuelas deportivas y de arte gratuitas, cursos de superación personal sin costo, asesoría para mejorar tus finanzas, descuentos en nuestras boticas y en decenas de servicios, becas estudiantiles para tus hijos y una comunidad que se preocupa por ti. En Cooperativa La Altagracia crece tu dinero y creces tú. Ese es el poder de la libreta. Empezamos el día contigo, trayendo a tu mesa alimentos de la más alta calidad, porque sabemos lo que a ti te gusta. Por eso te ofrecemos el sabor que te mereces, sin importar el lugar o el momento que decidas compartir con los tuyos. Estaremos ahí para que día a día y a todas horas disfrutes en familia lo mejor de nosotros, porque lo que hacemos, lo hacemos con amor. Embutidos Hermanos Taveras, calidad para siempre. Te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Comodidad, seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Amplio parqueo. Carretera Licey, entrada a Las Palomas. Para reservaciones e informaciones, 809-843-1919 y 809-736-0277. Club Lizamel. De regreso con ustedes en este su espacio Turno Libre. Bueno, hay muchas cosas que ha dejado el año pasado, 2015, el año viejo, y que en el año nuevo nosotros hemos encontrado. Y la gente dice, pero bueno, ¿dónde estaban? Estaban de vacaciones. Y muchos dicen, pero bueno, dirán muchos, pero tendrán alguna razón porque ellos también merecen, ¿verdad? Como yo pasé todo el tiempo de vacaciones, ellos también merecen. Se dirán mucho de esas cosas. Pero, ¿qué uno ve entonces? Que, bueno, todas las ciudades son abandonadas, que mucha gente deja de trabajar en esos días, que mucha gente está de vacaciones. Y vemos entonces que nos encontramos una ciudad llena de basura. Esta ciudad de Santiago está vuelta un basurero. Vemos aquí cuál es la situación de los vertederos que se han improvisado, de muchas cosas que vemos entonces donde vemos este tipo de situaciones muy desagradables. Y uno dice, pero es que esta situación genera muchas enfermedades, muchas dificultades, crianza de rata, de todas cosas. Y entonces la ciudad dice, bueno, no podemos vivir en este estado. Y muchos dicen, pero bueno, es que también la gente tiene que tener más cuidado, tiene que ver dónde bueno, ¿quién se queda con su basura guardada? ¿Y a quién le echamos estas responsabilidades? Y si nosotros ponemos, por ejemplo, el teléfono en pantalla que está ahí, 829-996-4357. Y usted nos llama, abrimos este teléfono
y bueno, en tal barrio donde hay un basurero, cómo está la basura por su zona, y entonces podríamos tener muchas llamadas y muchas informaciones, y la gente no quiere a esta hora ni siquiera ver eso. No quiere sentir eso, ni siquiera uno quiere ver, pero si lo ve en su barrio, si lo palpa en su zona, si está en el frente de su casa, si está a unos pocos metros de su casa, si está en el barrio, cuando usted camina o sale, si cuando usted sale a tomar un vehículo, bueno, ahí está la basura, ahí está todo. Entonces, estas cosas son de las que nosotros decimos hay que, ver con preocupación y llamar a las autoridades, Hay que hacer operativos, hay que entonces llamar, además de las autoridades, a los vecinos, vamos a juntarla, vamos a hacer operativos, vamos a ver si hay gente que tenga algún camión de los vecinos de la zona, si hay algún camión, que juntemos entre todos los combustibles y recojamos esa basura y la llevemos al vertedero para que podamos decir que vamos a hacer esfuerzo, que vamos a reclamar esfuerzo de las autoridades, y vamos también a reclamar esfuerzo también de nosotros para tener una mejor ciudad y para vivir con una situación, con un medio ambiente que no esté tan altamente contaminado y que podamos seguir hacia adelante trabajando porque tengamos mejores condiciones. Todas estas son esquinas distintas, diferentes, donde hay vertederos de basura aquí en la ciudad de Santiago, no únicamente en la ciudad de Santiago. Esto está en San Cristóbal, esto está en La Vega, esto está en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, en todos los municipios, y ahí hay autoridades, en todas hay autoridades. Y en todas estas zonas se está dando esta situación. No podemos iniciar un año con esta situación. Habrá entonces muchas enfermedades, habrá muchas dificultades y estaremos produciendo muchas cosas. Dice que la situación de la basura ha adquirido niveles alarmantes en Santiago, mientras diferentes sectores plantean al ayuntamiento local que inicie en lo inmediato un plan de emergencia de recogida de la basura. Dice que no hay un lugar de la ciudad donde no se observen grandes cúmulos de desperdicio sólido, y esto se suma al deterioro de sus calles, avenidas, ya que la alcaldía no la bachea, según denunciaron transportistas y representantes de juntas de vecinos. Dice que el asesor regional norte del Colegio Médico Dominicano, Manasé Peña, y la coordinadora de mujeres del Cibao, pues estuvieron dando, coordinadoras de juntas de vecinos y de la zona sur de Santiago, advirtieron ayer que el círculo de basura, el cúmulo de basura que hay en los barrios, urbanizaciones y sectores céntricos de la ciudad puede desatar enfermedades infecciosas, en consecuencia impredecible para la población. Así es, ya lo decíamos nosotros antes, ya lo está diciendo aquí el presidente del Colegio Médico en esta región. Manasé Peña reveló que los vertederos de basura se convierten en criaderos de ratas, cucarachas, moscas y mosquitos y otras alimañas transmisoras de enfermedades infectocontagiosas como la leptospirosis, el dengue y otras. El médico cree urgente que el ayuntamiento inicie un programa de recogida de los desperdicios sólidos que hay en la ciudad. En ese contexto manifestó que los médicos están preocupados por esta situación, en tanto que el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, dijo que da pena y vergüenza a la vez en el estado
de abandono y de arrabalización de Santiago. No se concibe que una ciudad como Santiago tiene al menos 1.300.000 habitantes y una población flotante que ronda entre los 450 a 500.000 personas diarios. Llena de basura, con sus calles deterioradas y llenas de arrabales, dijo Juan Marte. De su lado, el vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias y de Juntas de Vecinos de la zona sur de Santiago, José Alberto Peña, consideró preocupante los grandes cúmulos de basura que hay en esta ciudad. Alarma la cantidad de basura que hay en las calles de Santiago, aunque en la zona sur la tenemos un poco controlada porque hay una campaña manifestó que la basura está alarmante. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. Bien, ¿y usted? Que en realidad el síndico se ha descuidado mucho con eso. Porque ha puesto atención a cosas que no son responsabilidad del municipio, sino más bien del gobierno central o algo así. Sí. Entonces, en ese tenor también quiero observar algo. Y es que yo me doy cuenta de un equilibrio para el desarrollo frente y que recarga el pago al fin. Están vendidos ahí. Yo no vi un solo que salga a la televisión a decir lo que está pasando en ese ayuntamiento. El síndico dice que recibe 79 millones de pesos. Para nómina el 25%. Y nadie dice nada respecto a eso. Entonces, tanto es responsable el síndico como las autoridades municipales, junto con los concejales, que se hacen cosas de esta naturaleza en un municipio. Y de nadie saca la cara, es la comunidad nada más que habla y la prensa que habla sobre eso. Pero usted no ve un regidor diciendo nada más ir para allá con el cheque, porque ellos también son parte de ese monopolio que tienen ahí en ese ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí está, tiene toda la razón. Este señor que tiene toda la razón. No se puede echar la responsabilidad a una sola persona. Una sola persona no es la que vive, no es la que crea, no es la que genera toda esa basura. Ya lo decía aquí Marte, son alrededor de 1.300.000 habitantes que hay, pero además de eso, de 500.000 que viene y entra a la ciudad. Entonces, esa situación se genera por todo y entre todos tenemos que buscar solución. Ya la gente dice que la paga, que esto, que lo administra. Los administradores de esos recursos de la basura, todo el mundo sabe que son pocos los recursos que se cogen a través de la basura. Pero además de eso, todo el mundo sabe que es difícil porque, bueno, ya era lo que yo decía al principio, mucha gente dice, bueno, nosotros tenemos, también ellos tienen derecho, los trabajadores del ayuntamiento que ganan un salario mínimo, que tuvieron dificultades para darle el salario número 13, que hay algunas sindicaturas que la dieron después de Pascua pasada, como dice la gente, y otras cosas que los bonos, que no le dieron bonos. Entonces, están trabajando a disgusto. Y esa es la situación. Entonces, nosotros decíamos, también tenemos que hacer conciencia. Se produce mucha basura en ese periodo de feriado y entonces no puede la sindicatura, no puede resolver todo ello, sino que tenemos que hacer aporte la sociedad, porque es a todo que nos perjudica, es a todo que nos molesta, es a todo que nos hace daño, somos todos que padecemos de las enfermedades, somos todos que sentimos esa situación de las ratas y esas cosas que se producen con la basura, somos todos.
Entonces, entre todos, ahí tenemos, por ejemplo, la Federación de la Junta de Asuntos Comunitarios de la Junta. Ahí vemos también la Central de Transportistas. Ahí vemos también a la gente del Colegio Médico. Pero nosotros decimos, llamamos también, además de la Junta de Vecinos, a los grupos organizados, a la sociedad, en sentido general, que hagamos aportes para que resolver eso. Y llamamos también a que, como hacen estas instituciones, el llamado a hacer operativos para ver cómo paliamos esta situación, porque realmente es bastante difícil, muy difícil. Bueno, tenemos que también, tenemos aquí a Valdés Albizu, que nos habla del aumento del crecimiento de la economía en la República Dominicana, y tenemos también que este asunto ya hablamos del PECA, Valdés Albizu y del aumento del ITEBI. Vamos a ver aquí a Valdés Albizu, que nos habla del crecimiento de la economía. Que el Producto Bruto Interno, en términos reales, registró un robusto crecimiento de 7% al terminar el 2015, conforme, como señalé, a cifras preliminares. Todavía es de esperarse que puedan aparecer algunas informaciones adicionales que no nos han llegado, pero para nosotros terminamos el año con un 7%. Tenemos aquí lo que dice Valdés Albizu, para terminar el año ya un 7%, crecimiento, el asunto de la economía, el Producto Interno Bruto, vemos que qué resultado. Ya todo el mundo ha hecho comentarios de esta situación. Y muchos dicen, pero bueno, mucha gente habla sin saber del manejo de la economía, como sin saber de economía. Mucha gente habla del asunto y de este crecimiento. Entonces también puede ser que nos engañe. Pero mucha gente dice, lo práctico es que yo no he percibido nada de ese crecimiento. ¿Y por qué yo no lo he percibido? Bueno, porque yo adquirí los mismos recursos, yo estuve en la misma situación, estuve precario, tuve que hacer préstamos, para solucionar algunas necesidades. Bueno, por otro dicen, pero bueno, ¿en qué niveles refleja el crecimiento de la economía? Mejorar la situación de la salud en la República Dominicana, mejorar el sistema de salud, mejorar el sistema educativo, mejorar los servicios de agua potable, de energía eléctrica, mejorar todas esas cosas. Pero, ¿qué se dice? Bueno, producimos más. Con este año de sequía producimos más en el aspecto agrícola. ¿Se produjo más? ¿O hubo más escasez? ¿Cómo tuvimos que comprar el plátano? No hubo inflación. Pero en el plátano hubo una gran inflación. ¿No? O no gran inflación, hubo dificultades, hubo necesidades de plátano. Se habló hasta de importación de plátanos. Pero bueno, ¿en qué otros niveles se pudo decir que el aspecto agropecuario, el aspecto de la agricultura, creció? Bueno, entonces no va a esos sectores. En el aspecto de la producción de empleo, creció, o se redujo los niveles de desempleo. Entonces creció la economía ahí. En el aspecto financiero, creció la economía. ¿Qué vimos? Una lucha constante por un asunto de un desfalco de un banco. Hubo allá en Baní. ¿Y dónde? Bueno, en el aspecto financiero, para esos financistas sí le creció la economía. Pero es ahí que ellos lo establecen, los crecimientos de las economías y de las cosas. Por eso es que te hablan del crecimiento de la economía y mucha gente dice, no, yo no reflejé ese crecimiento de la economía. Y entonces no sé cómo se establece. Vamos a ver ahora unas imágenes para refrescar la memoria de
de este asunto de los ITEVI, de la economía, del manejo de las políticas del gobierno. Vamos a ver esta imagen. Yo entiendo que la inclusión de la suspensión temporal de la ley 50 y sus modificaciones, que es la ley que establece una exoneración para los diputados, en el paquete de reforma arancelaria que sometió el Poder Ejecutivo, es una forma del gobierno querer doblegar a los legisladores para que esa reforma arancelaria sea aprobada sin las discusiones que se prevén se darán en el Congreso Nacional. Ya vieron, ¿eh? Hay que refrescar esta memoria. Hay que estarla refrescando constantemente. Porque es verdad, se han hecho muchos planteamientos en el aspecto de la política. Ya vemos cuáles las estrategias que se usan. Ya decíamos que es un plan largo de estrategia que se ha estado desarrollando en el país. Para el manejo, para la gobernabilidad. Y muchos se preguntan, pero bueno, Danilo ha tenido alguna dificultad para aprobar algunas cosas. Por ejemplo, el asunto de Loma Miranda y todas esas cosas. Pero ha mantenido callado todos estos elementos. Pero no dan explicaciones. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué se reclama? Por ejemplo, una explicación del uso, aparte de la recaudación, de la ley de los hidrocarburos. ¿Y qué hacen también el asunto de esto? Bueno, que esos son asuntos de leyes, entra en el debate en el Congreso para aprobar esto, como hacen las leyes de presupuesto. Para aprobar esto tienen que aprobarlo esto. Muchos legisladores que son representantes de provincias, de comunidades, de pueblos, de territorios, de circunscripciones, de municipios, de la sociedad, en sentido general y sobre todo de esos entornos. Y esto pues hacen alguna presión para que algunas necesidades sean aprobadas y se use esto. ¿Qué vemos entonces en este asunto? Que Danilo dice, bueno, que hay que hacer acuerdos, hay que llegar a cosas, transacciones, pues, entonces tienen que hacer uso de eso, del manejo del presupuesto para hacer todas estas cosas. Exoneraciones, de todas las cosas del barrilito, de todas las cosas que tienen los diputados. Y es bueno que se recuerde esta memoria para que ahora que viene un proceso de un año electoral, entonces todos valoremos a aquellos que son legisladores que han hecho concesiones, que hacen concesiones para aprobar cualquier cualquier ley, para aprobar cualquier ley, pero aquellas leyes que son de incentivos industriales, de estas cosas, entonces buscan cómo esa gente que quieren pasar esa ley, entonces ellos llegar a negociaciones y todo esto se convierte en una situación que no son representantes de ningún pueblo, de ninguna sociedad, sino que son representantes de sus intereses, de su bolsillo y de sus cosas que uno no encuentra cómo explicarla en este país. Ojalá que encontremos cómo explicar estas cosas, que el Estado busque cómo se puede explicar algunas cosas. Bueno, ya decíamos que hoy es día de del Poder Judicial, los alguaciles, que son parte del Poder Judicial, pues también estuvieron marchando. Hoy, desde que la Asociación de Alguaciles realizó una marcha en los alrededores del Congreso Nacional para manifestarse contra la ley 140-15 del notariado público. Dice con sombrillas blancas en manos que dicen no a la ley 140-15. El grupo de alguaciles dijo que esta pieza vulnera y calcina su trabajo. Entonces están reclamando ese derecho a su trabajo con esta marcha en contra entonces de esa ley del notariado público. Los alguaciles de esta ciudad, del país, estuvieron realizando esta marcha. Eso fue allá en Santo Domingo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Mañana a partir de las 12 del mediodía estaremos de nuevo con ustedes realizando otro turno libre más. Basilio Rojas estuvo con ustedes. Pasen feliz.